¿Qué tal? Buenas noches. Ha quedado muy lejos la concurrencia, no sé qué pasa acá. Muy bien. Bueno, como siempre contento de estar aquí con ustedes. Parecía que cuando entramos parecía que se nos venía encima el edificio de acá. No sé qué es lo que van a hacer tan... Gracias, Diego. ¿Me cuentan un poquito qué es lo que van a hacer acá al lado, saben? No. ¿Cómo? Ah, pero la verdad que las columnas y las vigas son enormes. Ahí conversamos un poquito con Helmut. Hay que tener cuidado que no desplace el edificio de acá. Vamos a así ya entrar en el tema de esta noche. Y siempre es bueno poder repasar, poder volver a pasajes o a libros que, bueno, como la Biblia es inspirada por Dios, nunca dejan de tener una enseñanza nueva. Y me hizo mucho bien volver a estudiar y también compartir con un grupo el libro de Nehemías. Hoy lo que vamos a ver muy rápidamente, para que sea algo bastante dinámico, el tema general es Dios concede el éxito para su gloria. Entonces vamos a ver, ustedes la mayoría conocen la historia de Nehemías. A causa de la idolatría del pueblo de Israel, fue llevado cautivo primero Israel, las naciones del norte del reino, luego las naciones del sur, Judá y Benjamín, a Babilonia. Allí en Babilonia entonces se producen los 3 retornos que encontramos en la Biblia. Quizá hay personas nuevas y dicen, no sé de qué me está hablando. Bueno, lo que dice la Biblia, que Dios al que ama castiga, y como padre disciplina a su hijo. Entonces el pueblo de Israel se cansó de desobedecer a Dios reiteradamente, y Dios los disciplinó, pero no los destruyó. Entonces Él prometió que por 70 años, como está en la profecía de Jeremías, siempre me acuerdo el estudio tan lindo y tan extenso, tan detallado de Gabriel de Jeremías, como está en la profecía de Jeremías, 70 años después de haber sido sacados de su tierra, ellos iban a volver, porque la intención de Dios siempre es a sus hijos, cuando se desvían del camino, disciplinarlos para que vuelvan al camino. Entonces ellos estaban en Babilonia, se calcula que más de 1 millón de personas, y no todos volvieron. Pero dice allí en Esdras, capítulo 1, que Dios despertó el espíritu del rey Ciro, persa, estaban gobernando los persas, y allí el rey Ciro dio un decreto, ¿para qué? Para que se reconstruyera, estaba toda abandonada Jerusalén, se reconstruyera el templo. En síntesis, tenemos 3 etapas. La primera, de Esdras 1 al 6, es una introducción rápida, voy a hacer lo más rápido posible. De Esdras 1 al 6, entonces vuelve un primer grupo que reedifica el templo. Después, del 7 al 10, vuelve un segundo grupo. El primer grupo es con Zorobabel, contemporáneo de Ageo y de Zacarías. El segundo grupo, que vuelven de Babilonia, Babilonia estaba arriba, Jerusalén estaba abajo, enfrente del Mediterráneo. El segundo grupo, entonces, sí ya va con Esdras. ¿Por qué? Porque habían hecho la casa, el templo, un templo nuevo, que no tenía nada que ver con el templo que fue destruido, pero hicieron lo que pudieron. Y entonces va Esdras, intérprete de la ley, y allí lleva levitas para que pudiera restaurarse el culto. Esa es la segunda etapa de regreso. Ahora nosotros nos encontramos con el libro de Nehemías, que es la tercera y última etapa de regreso de Babilonia. Y lo que vamos a ver en el caso de Nehemías es muy aplicable. Estamos hablando aproximadamente de 2450 años atrás. Y lo que vamos a ver es tan actual y tan aplicable para cualquier obra, para cualquier tarea, ya sea en el ámbito secular, proyectos personales, como para la obra de Dios, que realmente es asombroso el modelo y cómo hicieron el concurso. Y como decían, no lo vamos a ver hoy,
pero por ejemplo el capítulo 3 es un modelo de organización de trabajo. El capítulo 1 y 2 nos trazan la pauta de cómo algo que es un anhelo para Dios es concedido y entonces se llega al resultado esperado. Se llega al resultado esperado. Por eso la Biblia en 4 oportunidades menciona la palabra éxito. Y ahora la vamos a leer en el 1:11. ¿Y cómo se llega al éxito? Bueno, vamos a ver los pasos, ¿no es cierto? Rapidito. Pero al éxito se llega siempre y cuando, como en el caso de Nehemías, anhelemos la expansión del reino de Dios, la gloria del reino de Dios. Y tal cual el caso de Nehemías, dice, tomando la cronología del cual empezó a orar y en el cual él hizo la petición al rey para poder ir a Jerusalén a reconstruir los muros, tenemos entonces 4 meses y dice, clamo de día y de noche. No tenemos tiempo, es muy interesante la oración del capítulo 1, pero dice que él clamaba de día y de noche. Vamos a ver entonces cómo comienza un proyecto, cómo se pide el éxito y cómo se llega al éxito. Un proyecto que tiene que ver con el reino de Dios. Yo escuché un pedacito del mensaje del miércoles y creo que algo se tocó de eso, ¿no es cierto? El Padre, no, venga a nosotros tu reino. Escuchaba un pedacito del mensaje y algo se tocó de eso. Cuando nosotros estamos en armonía, en sintonía con la voluntad de Dios y pedimos para la gloria de Dios, Dios concede y hace cosas extraordinarias. El problema es cuando pedimos mal, como dice Santiago capítulo 4, para gastar en nuestros propios deleites. Por eso hay personas que por más que pidan y pidan ciertas cosas que tienen que ver con mejor pasar o mejor bienestar, no les son concedidas porque Dios sabe que las van a gastar o las van a usar mal. ¿Qué pasó en el caso de Nehemías? Y después vamos a ver los puntos, ahí Gustavo me va a ayudar con cada punto, ya vamos a entrar en eso. Pero Nehemías 1:3. Nehemías 1:3. Vamos a empezar. Bueno. Dice aquí, él recibe noticias de cómo está Jerusalén, vamos a hacer rápido. Me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta. ¿Él dónde estaba? Nehemías, para los que quizá todavía están, dicen, bueno, todavía no saben de qué estoy hablando, Nehemías estaba en Babilonia. Era el barman, era el copero del rey de Babilonia. Era el que preparaba los tragos y primero los probaba. ¿Por qué? Porque la manera de cambiar de autoridad no era llevando el voto, sino directamente liquidando al gobernante. Entonces Nehemías era el barman y el consejero del rey. Y él está allí en Babilonia, pero su corazón está en Jerusalén. Y eso es importante, porque a alguien le dice, no, a mí me gustaría trabajar tiempo completo. No importa si estás en una fábrica, si estás en una escuela, si estás en tu casa pelando papas, no importa. Si tu corazón está en Dios, si tu corazón está en la obra, eso es lo que importa. Y Nehemías estaba en Babilonia, en una situación confortable, pero su corazón estaba con los hijos de Dios. Su corazón estaba con el pueblo de Dios. Su corazón estaba con la ciudad amada, Jerusalén. Y entonces él pregunta y se interesa, pero no para chusmear, para decir, bueno, ¿qué voy a hacer yo acá? Yo estoy a 1500 kilómetros, se calculó que cuando él regresa, tarda 3 meses. Dice, ¿yo qué puedo hacer? Él no dijo yo qué puedo hacer. Él en cuanto escuchó, dice que el pueblo estaba en gran mal y afrenta y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Dice, no lo vamos a leer, que él dice que se sentó. Es decir, como cuando te dan una mala noticia que necesitas sentarte, dice que inmediatamente se sentó. Es decir, le cayó mal, muy mal todo esto y se sintió mal realmente.
Y dice que empezó a clamar día y noche. Y allá hace su oración confesando justamente que Dios es justo por haber disciplinado y por haber castigado al pueblo, pero que Dios también es fiel a sus promesas. Y como él conocía la palabra de Dios, dice tu palabra que si tu pueblo se arrepiente, tú lo volverás a bendecir. Nehemías, a pesar de estar en Babilonia, tenía su corazón con el pueblo de Dios y conocía la palabra de Dios porque la cita en el capítulo 1 hablando con Dios. Y es muy bueno cuando nosotros oramos tomar las palabras de la Biblia. ¿Cuántos de nosotros alguna vez hemos orado tomando las palabras de un salmo? ¿Cuántos de nosotros alguna vez hemos orado, Señor, tú dices en tu palabra tal cosa, te pido tal cosa? Cuando nosotros estamos en sintonía, en armonía con lo que Dios ha puesto en su palabra, entonces las cosas van a funcionar bien. Señor, chicos jóvenes acá, chicas solteras, Señor, tú has prometido y tú has dicho que el yugo es igual, que casarse con un inconverso, que ponerse de novio con alguien que no es cristiano está mal. Señor, te pido, porque es tu voluntad, el compañero o la compañera. Bueno, en el caso de Nehemías, él dice que el muro estaba derribado y sus puertas quemadas. ¿Cuál era el problema? ¿Por qué eso significaba una afrenta? ¿Qué pasa si ustedes, todo el mundo tiene la casa sin rejas, así abierta? No, yo creo que no. No, me parece que no. Entonces, ¿cuál es el problema de Jerusalén? Que estaban las casas, pero imagínense que sin muro y sin defensas, eso era pan comido. O sea, venía un malón, venía cualquiera, se juntaba un grupo de bandidos y se terminó la obra. Se terminó allí Jerusalén. Entonces, el muro era muy importante. Levantar un muro y cerrar, porque en el capítulo 3 comienza que dice, comenzaron a construir en la puerta de las ovejas, y el 3:20 de Nehemías dice, terminando de construir en la puerta de las ovejas. Hicieron de norte, así en sentido horario, comenzaron por el norte, hicieron en sentido horario un círculo para entonces después, les anticipo el resultado, lograron construir el muro. Entonces, ahora vamos a que él ora. Dice el 1:11 que había puesto Gustavo. Ahora sí, ahora arrancamos con los puntos. El final de la oración de Nehemías es: te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Es decir, el motivo era la gloria de Dios. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, es decir, del rey, porque yo servía como copero del rey. Él era el que le preparaba los tragos al rey. Nosotros tenemos entonces que, conocen la historia, un día el rey le pregunta, bueno, ¿por qué estás turbado? ¿Por qué te veo triste? Y él se puso mal porque sabía que ahí no andaban con vueltas. Si el rey imaginaba una conspiración y que el copero estaba nervioso porque sabía algo, directamente le cortaban la cabeza. Entonces, al ser interrogado, dice, vamos a leer en el 2:4, la petición que hace. Y ahí arrancamos con los puntos. Vamos con el 2:3, a ver. Y dije al rey, porque el rey le pregunta, le dice, ¿por qué estás triste? Dice que él temió en gran manera, porque cualquier señal, ahí iban por lo más tajante, que era eliminar a aquellos de los que se desconfiaba. Cualquier señal de rebelión o de amenaza al rey, directamente eliminaban a los colaboradores. Y dice, y dije al rey, para siempre vive el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, su corazón donde estaba en la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por fuego? Y el 2:4, me dijo el rey, ¿qué cosa pides
entonces oré al Dios de los cielos. Y acá arrancamos, rapidito, ¿cómo es el proceso? Dios concede el éxito para su gloria. Y arrancamos rapidito. Primer punto. El 2.5. Nehemías, entonces, ahí va a anotar Gustavo. Primer punto, planteó una meta clara. Ahí está. Lo está haciendo sobre la marcha. Esto es así, porque lo permite la tecnología y la habilidad de Gustavo. Planteó una meta clara. El 5, ¿qué dice el 5? A ver, el 2.5 de Nehemías. Va a dejar guardados los puntos, después repasamos. Son 12, pero vamos rápido, no se asusten. Y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Plantea una meta clara. ¿Cómo concede Dios el éxito? Miren, cuando tenemos que dar tantas vueltas para definir lo que queremos, a dónde queremos ir, lo que queremos hacer como servicio, lo que queremos hacer en la vida, lo que queremos hacer, realmente tendríamos que sentarnos y ponernos a pensar un poquito más y definir. El rey le dice, ¿qué querés hacer? Inmediatamente Nehemías dice, quiero que me mandes a Jerusalén para reedificarla. Quiero que me mandes a Jerusalén para reedificarla. Meta clara, definible. Con el grupo que estamos trabajando, la idea es definir, escribir tu meta. ¿A qué quieres llegar? ¿Qué quieres hacer? A veces cuando queremos comunicar las cosas, o a veces cuando no estamos muy bien, cuando enseñamos la palabra y por ahí no estamos muy bien, en cuanto a la claridad para dar el mensaje, bueno, quizás vamos a un pasaje o vamos a otro, damos una idea, y cuando dicen, ¿de qué hablo el predicado? Bueno, primero empezó con esto, después empezó con lo otro, después... Entonces, lo que nos tenemos que proponer para cualquier cosa, pero sobre todo para lo que tenga que ver con las cosas espirituales, es tener una meta clara. ¿Qué querés hacer? Y bueno, a mí me gustaría tal cosa. A mí me gustaría ser ojo. Bueno, pero escúchame, ¿no te diste cuenta que sos oreja? Hablando de la analogía del cuerpo. Entonces, planteamos una meta clara que sea realizable, una meta clara que tenga coherencia. Bueno, a mí me gustaría hacer tal cosa. Y bueno, si te estás preparando para eso, si Dios te llama a ese servicio, perfecto. Pero el tema es que Nehemías puede definir en pocas palabras, tiene una audiencia corta. El rey le dice, bueno, está bien, estás triste, ahora decime por qué, y decímelo rápido, decímelo de la verdad, porque si no te corto la cabeza. Bueno, ¿sabes qué, rey? Quiero y te pido que me envíes a Jerusalén para reedificar la ciudad. Segundo punto, pone fecha de iniciación y finalización. Veamos el 2.6. Y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros. Es el 5 y seguimos con el 6. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentado junto a él, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Ahora, Nehemías no se puso a pensar en ese momento. Sí, la verdad que a ver, 2 más 2, 4, el caballo, bueno, y el tiempo y el clima, y si hay tormenta. Miren lo que dice, y agradó al rey enviarme después que yo le señalé el tiempo. Ya lo tenía pensado. Es decir, era así. Ya lo tenía pensado. ¿Qué quieres hacer? Quiero reedificar. Ah, sí, bueno, me quedo sin copero. ¿Por cuánto tiempo? Dice, le agradó al rey después que le señalé el tiempo. Fíjense ustedes la dinámica, la dinámica. Pero esa dinámica se adquiere después de 4 meses de oración noche y día, donde se clama a Dios por algo que es específico y donde Dios va iluminando la mente y el corazón para que tengamos respuestas concretas. Seguimos. Prevé que habrá problemas, 2.7. Tercer punto, primero, plantea una meta clara. Segundo, pone fecha de inicio y finalización. Tercero, prevé que habrá problemas. El 2.7. Además dije al rey, si le place al rey
que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río. Era tan famoso el río, que es el río Éufrates, que se llama directamente el río. Los contemporáneos sabían que cuando se hablaba del río, era el río Éufrates. Del otro lado del río, para que me franqueen, me abran la tranquera, el paso hasta que llegue a Judá. Prevé que va a haber problemas. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y llevan el daño. Proverbios, me encanta ese 27:12. Prevé que va a haber problemas. Porque muchos nos quedamos en la etapa del sueño, de la planificación, del deseo. Y qué lindo sería. Y él lo tenía todo pensado, pero no era ningún superhombre. ¿Cuántos milagros hizo Nehemías? A ver, díganme, ¿cuántos milagros hizo? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Ninguno. No hizo ningún milagro. No era ni Elías, no era ni Eliseo, no hizo ningún milagro. Era una persona como nosotros, pero por supuesto con una fe y un coraje extraordinario. Ahora, prevé que habrá problemas y dice, mirá, yo ya lo estuve pensando, vamos a salir con un contingente y cuando lleguemos a migraciones, ¿qué pasa? Si yo no traigo la carta sellada, no me van a dejar pasar, no me van a dejar pasar. Bueno, me pasó 2 veces en la vida, llegar a migraciones y me dice, Señor, le falta un papel. Vuelta para atrás a casa. Me pasó 2 veces. Una vez queriendo cruzar a Brasil, me olvidé, el auto está a nombre de la empresa, me olvidé los papeles de que soy, digamos, apoderado de la empresa. Dice, usted es Alejandro y esto está a nombre de una empresa, una sociedad. Dice, usted no puede pasar un vehículo a nombre de una sociedad siendo Alejandro. ¿Cómo demuestra usted que este vehículo es suyo o que no se lo robó a la vuelta de la esquina o lo está sacando del país? Bueno, la cuestión es que de vuelta para atrás. Y otra vez nos pasó que fue más caótico. Por eso aprendemos de las experiencias pasadas, ¿no es cierto? Toda la familia, lindo, nos vamos de viaje, que se dio un lío bárbaro, bueno, los bolsos, todo, y fuimos a Córdoba a tomar un avión para salir del país, todos, bueno, estábamos agotados, ¿no? Los preparativos, las 6 horas de viaje, todo. Córdoba, migraciones, perfecto. A ver, documentos, Julieta, Griselda, Evelyn, Caterín, eran menores. Nilda, Alejandro. Me dice, está todo muy bien, dice, pero ¿cómo demuestran ustedes que son papá y mamá? Bueno, es fácil. Digo, yo me llamo Shep y mis hijas se llaman Shep. Sí, dice, pero su esposa, usted dice que esta mujer es su esposa. ¿Usted cómo demuestra que está saliendo del país con sus hijos y una mujer que dice que es la madre, pero en ningún lado tenemos una constancia de que ella es la madre? Bueno, no hay duda que Nilda tuvo a las 4 niñas, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasó? No previmos llevar lo que en ese momento, no sé cómo serán los trámites, era la libreta de matrimonio. Entonces, cuando nosotros hacemos las cosas apresuradamente o sin pensarlo, ahí está Alejandro, cuando hacemos las cosas apresuradamente o sin pensarlo, nos pasa que después se retrasan las cosas. En vez de estar arriba de un avión, ¿saben dónde estábamos? ¿No? En la terminal ahí, durmiendo a las 3 de la mañana, esperando el micro para San Luis. Porque no pudimos viajar, porque no nos franquearon el paso, porque no fuimos como Nehemías, que dice, dame el salvoconducto para franquear el paso. Vamos con el 4. Calculó el costo y a quién recurrir. El 2.8. Además dije al rey, si le place al rey, o seguimos, está, el 7 entonces pide el salvoconducto. El 8, digo, para ir enlazando los versículos, dice el salvoconducto y además dice carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa. Está hablando el templo de Jerusalén y el muro, y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió, dice el rey, según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Bueno, acá tenemos entonces que prevé
que habrá dificultades. Dice, bueno, voy a construir. Ahora dice, ¿cómo voy a construir? Cuando voy a construir, ¿qué nos entregan? Que es la dolorosa. ¿La lista de qué? De materiales. Y él dice, yo voy a construir, pero no puedo ser tan iluso de decir, bueno, yo voy y qué sé yo, y ahí llevamos unos machetes y cortamos unas hachas y cortamos... No, dice, Rey, esto es una tarea importante, ya que me permitís ausentarme, ya que me permitís que salga, que pase por migraciones, ya que me permitís que vaya a visitar a mis hermanos, te pido que entonces, y fíjense ustedes que dice el 8, ¿a quién nombra? ¿A quién nombra? ¿Cómo se llamaba el dueño del corralón? ¿Cómo se llama? Ahí lo hemos leído, el 2.8. ¿Cómo? Asaf, el hijito, el bebé de 4 meses del misionero que estuvo en una reunión de acá, se llama Asaf. Entonces, era inteligente, no vivía... a veces se cree que los cristianos, como somos ciudadanos del cielo, no tenemos noción de las cosas que pasan en la tierra. Él sabía que el que administraba el corralón allá se llamaba Asaf. Entonces le decía, mirá, te pido que le escribas una carta a Asaf. ¿Para qué? Para que me dé la madera y los elementos para llevar a Jerusalén. Entonces hasta ahora plantea una meta clara, pone fecha de inicio, de finalización, no son como esos estudiantes crónicos, 40, 50 años y todavía en la facultad. Dice que prevé que habrá problemas, calculó el costo y también a quién recurrir. Dice, bueno, yo sé que Asaf es el que maneja ahí el corralón, le vamos a pedir los materiales a Asaf. Y lo hemos leído, volvemos al 2.8. Dice, al final, y me lo concedió el rey. ¿Y qué dice? Porque soy un campeón, cómo los envuelvo a todos, qué bueno que soy para hablar. ¿Según qué cosa? La benéfica, la buena mano de Dios sobre mí. Él, en el 1.11, pide que Dios le dé éxito para la gloria de su nombre. Cuando el rey le va concediendo paso por paso, dice que es gracias a la bondad y al poder de Dios. Por eso dice en Efesios 3.20 que a veces nosotros nos deja sorprendido el Señor cuando en Efesios 3.20 dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Dios fue poderoso para actuar de manera mucho más abundante de lo que pedía o entendía Nehemías. Porque hasta ahora era todo un deseo que se volvió realidad. Pero se volvió realidad porque Nehemías clamó y deseó conforme al corazón de Dios. Seguimos entonces. Recibió mucho más de lo esperado, el punto 6. A ver si vamos bien con Gustavo. Paramos un poquito, ahí está. Entonces vamos al 5, reconoció a Dios como el autor de todo. Nehemías 2.8b. Punto 6, recibió mucho más de lo esperado. Punto 7, principio de acción y reacción. Ustedes saben que mientras algo está quieto, no genera ningún tipo de impacto en cuanto a una reacción. Pero cuando algo se mueve, ¿qué pasa si yo empiezo acá y empujo, salgo de acá y empujo a alguien? Bueno, va a haber una reacción. El primero lo voy a correr y después a lo mejor la respuesta va a ser más violenta. ¿Por qué? Porque ya sea en física o ya sea en la vida o ya sea en el orden espiritual, siempre hay un principio de acción y reacción. El diablo no molesta a los cristianos tibios.
El diablo no molesta al cristiano religioso. El diablo no molesta a aquellos que viven una vida rutinaria, sin proyectos para Dios y sin soñar con la extensión del reino de Dios, creyendo en el poder de su palabra. Pero cuando te moves para Dios, ya empiezan las dificultades. Y muchos de ustedes ya lo saben, ¿no es cierto? Porque lo han vivido y sé que las pruebas que pasa todo cristiano también han sucedido aquí, porque muchos cuando entregaron su vida a Cristo tuvieron que sufrir pruebas, porque hay un principio de acción y reacción, sobre todo también en lo espiritual. ¿Qué dice? Nace la oposición. Vamos al 2:10. Dice, pero oyéndolo Sanbalat Horonita, Horonita quiere decir que era de la ciudad de Orón Betel, allí en Samaria. Y Tobías, el siervo amonita, era del otro lado del Jordán, descendiente de, de Lot, ¿no es cierto? Los amonitas y los moabitas, enemigos hasta el día de hoy, que son los jordanos y los palestinos del otro lado del Jordán, hasta el día de hoy son enemigos, porque no hay peor enemigo que los de la misma familia, ¿no es cierto? Entonces los descendientes de Lot son los amonitas y los moabitas, y por supuesto que hay un odio visceral hacia el pueblo de Dios. Dice que los oyó Sanbalat, Horonita, y Tobías, el siervo amonita, y le disgustó en extremo. ¿Vieron esa cara de horrible, cuando sentimos algo, un olor feo, cuando yo me lo imagino, ¿no es cierto? Una cara de asco, perdonen la expresión, pero dice que le disgustó, le disgustó. Después en el capítulo 4 vamos a ver cómo lo menosprecian y cómo los desprecian, diciendo, ¿qué hacen estos? ¿Quién se creen que son? Están levantando una pared que si anduviera una zorra por arriba se va a caer, pero ¿quién se creen que son estos tipos? Bueno, ellos se pusieron disgustados, en extremo, y dice, para que viniese alguno. ¿Dónde estaban ellos? Fíjense cómo es importante leer texto por texto, palabra por palabra, ver los verbos, los tiempos, las acciones. Así interpretamos la Biblia, no hay que ser un teólogo, simplemente leer el versículo y tratar de entender qué es lo que dice. ¿Dónde estaban ellos? Dice que viniese. ¿A dónde estaban ellos? Estaban en Jerusalén, estaban en los alrededores. Porque dice, les disgustó que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Ellos estaban allí en la zona, y entonces escucharon. Le dice, che, escucha, tengo noticia del palacio. ¿Sabés que viene un tal Nehemías? Ese que prepara unos tragos bárbaros, que es el barman del rey. Y resulta que ahora de copero se largó a constructor. Mirá qué atrevido, ¿no es cierto? Con las manos finas, ya delicadas de preparar los tragos, se mandó a constructor. Y dice que va a levantar el muro para que no entren los enemigos y quede la ciudad entonces protegida. La reacción de Sanbalat y de Tobías fueron de extremo disgusto. Después usan otras herramientas, usan la calumnia, usan el menosprecio, son cosas que pertenecen a los capítulos posteriores. Pero en síntesis decimos que cuando se quiere hacer algo para Dios, nace la oposición. Notemos lo que dice Pablo en 1 Corintios 16:9. Él está en Éfeso y le escribe, Éfeso es Turquía de hoy, ¿no es cierto? Y le escribe a la iglesia de Corinto, que estaba en Grecia, en el sur de Grecia. Y le dice entonces, allí donde él estaba escribiendo la carta a los Corintios, en Éfeso, que allí en Éfeso, dice, se me ha abierto puerta grande y eficaz. ¡Ay, qué lindo, Pablo! Te felicitamos. ¡Qué hermoso! Dice ahí en Hechos, capítulo 19, que dice que todos los de Asia, todos los que estaban ahí, escucharon el Evangelio por boca de Pablo. Ahora, ¿qué pasa cuando querés algo para Dios, hacer algo para Dios? ¿Qué dice? Muchos son los... ¿Cómo? No son muchos los que te aplauden, los que te dicen, dale para adelante, te apoyamos. No, dice, se ha abierto una puerta a la predicación del Evangelio, pero junto con ello, muchos son los adversarios. Nace la oposición, punto 7. Punto 8, esperó el momento de comenzar, el 2:11. Ahora pasamos a Nehemías 2:11.
Llegué pues a Jerusalén y después de estar allí 3 días, seguimos con el 12, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén, ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. A mí me encanta, mi señora siempre me corrige, ¿no es cierto? Y porque ella a veces me dice, no hables tanto, y es cierto, a veces uno es muy verborrágico, y a veces alguna palabra ociosa o que no corresponde, no malas palabras, pero cosas que por ahí uno tiene un proyecto o una idea y cree que le va a interesar a todo el mundo. ¿Qué hace Nehemías? ¿Qué hace Nehemías? Dice que llega y ya está 3 días. El hombre no llega y dice, bueno, vamos a hacer una conferencia de prensa. Yo soy el enviado del rey, vine con la custodia, vine con los soldados, entonces vamos a hacer una conferencia de prensa. Entonces van a estar todos los periodistas ahí y les voy a explicar cuál es mi proyecto. Y les voy a decir lo que voy a hacer, cómo lo voy a hacer, y guarde meterse conmigo porque atrás está el rey de Babilonia. Dice que estuvo 3 días en silencio. Y dice que nadie sabe, dice, está Nehemías en el pueblo, y dice, pero no sabemos qué hace. Y dice que salió de noche. Y dice que él fue y miró y observó. Noten la actitud inteligente. A veces nos vamos de boca. ¿Sabe que voy a hacer esto? Voy a hacer lo otro. Y a veces, ¿qué pasa? ¿Qué decimos? No lo digas porque lo vas a quemar. ¿Qué decimos? Voy a hacer tal cosa y después por haberlo dicho, después al final no me salió. Nehemías tiene una actitud inteligente. Él observa. Antes de abrir la boca, él piensa. Y él entonces esperó el momento para comenzar. Dice Salomón, tiempo de callar, tiempo de hablar. Parece que nosotros tenemos siempre solamente el tiempo de hablar, ¿no es cierto? Nos cuesta mucho callar. Vamos del 12 a 16, que es muy interesante también. Estamos en el punto 9. Evalúa la situación del muro por sí mismo. Dice, me levanté de noche, lo hemos leído, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Seguimos 13. Salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar, y observé los muros que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas a fuego. 2 veces dice observé. Acá tenemos la primera, observé, el 2:14. Pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba. El 15. Y subí de noche por el torrente, es decir, el arroyo que corre por abajo de Jerusalén, el que cruzó el Señor la noche que fue entregado. Y dice, y observé el muro, y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. El 2:16. Y no sabían los oficiales a donde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. El 17, bueno, y el 17 ya es el otro punto. Bueno, vamos a ir rápido, pero 2 dice observé, no sé por qué me salté uno de los 2, seguramente si buscan en la Biblia, yo por cuestión del tiempo, pero dice 2 veces observé. Entonces, a veces es mucho más prudente callar, a veces es mucho más prudente, como dijo Jesús, que te digan, estando en el último lugar, ven, siéntate acá adelante, y no que estés adelante y te digan, no, estás en un lugar que no te corresponde, anda y siéntate atrás. Entonces, Nehemías, ¿qué hace? Era el delegado, tenía la autoridad real del rey, pero él observa, él sigue pensando y él sigue trabajando en su mente y en su corazón cómo va a ser la obra. Pasamos al 10, que era el 17 y 18. Ya vamos terminando. Luego convoca al pueblo y propone un cambio. Ahí ya lo tenía listo Gustavo. Convoca al pueblo y propone un cambio. Les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos,
que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Un relato de qué cosa? Díganme algo. ¿Cómo? ¿Cómo digo? Bien. Pero ¿saben una cosa? Le está haciendo un relato de lo que todos sabían. ¿Qué es lo que nos dicen ahora en las campañas? Lo que todos sabemos, que estamos mal. O sea, mal el país en sí no funciona como corresponde. No quiero meterme en otro tema, pero ustedes saben que las cosas, un día vale 10, mañana vale 11, pasado vale 12. Entonces, que no estamos bien. Ahora, ¿cuántas personas se habrían acostumbrado? El muro hacía 80 años que estaba en esa situación. Y muchas personas dicen, y estamos mal, la verdad que tendríamos que levantar el muro. Pero en 80 años ya se habían acostumbrado a vivir de esa manera. Como la gente que se acostumbra a vivir mal. Y dice, bueno, pero siempre hemos vivido así. Bueno, pero pone un poco de voluntad, mejora un poco. Ahora, ellos se habían acostumbrado, y lo que les estaba diciendo Nehemías no era nada novedoso. Ellos sabían que estaban mal. Ellos sabían que las naciones de alrededor se estaban burlando, porque ellos les decían que tenía un Dios superpoderoso, y dice, escúchame, Dios superpoderoso, vivís en una vivienda precaria, vivís en un lugar que ni siquiera tenés un alambrado. ¿Dónde está el Dios superpoderoso? Les dice lo que ya saben. Pero lo más importante es cuando la Biblia nos propone un cambio. Muchos de nosotros cuando vinimos al Evangelio sabíamos que éramos pecadores. Ahora, eso está bien, la palabra de Dios nos abrió los ojos para saber cuán grande era nuestro pecado. Pero lo importante es que la palabra de Dios nos anunció la solución para el pecado. Cristo Jesús muriendo en la cruz del Calvario y su sangre con poder para limpiar nuestros pecados. Entonces le dice, ustedes saben que estamos en una ciudad con las puertas consumidas a fuego, que estamos mal. Los más escépticos dirán, pibe, hace 80 años que estamos mal. Ahora, ¿cuál es la propuesta? ¿Cuál es la propuesta? ¿Qué dice el 2.17, la propuesta? Vengamos, sigamos el 2.17, ahí está. Dice, hagamos una cosa, edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Ahora, claro, propuestas estratosféricas las tiene todo. De palabra podía decirle, mirá, sí, hace 80 años que están las cosas así, ¿por qué no las cambiamos? Le hubieran dicho, sí, es muy lindo, pero ¿y cómo las vamos a cambiar? Ahí pasamos al 18. Estamos en el punto 10, convoca al pueblo y propone un cambio, y falta la parte que vamos a ver en el 18, basado en su testimonio personal. Basado en su testimonio personal. Dice el 18, entonces les declaré, dio testimonio, cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y ahí los convenció, ahí les entró la palabra de Dios, porque no hay cosa que pueda contradecir un testimonio personal de un cambio verdadero. Entonces, cuando uno le dice, mirá, Dios cambió mi vida, y te conocían de antes y te conocen de ahora, y dice, sí, realmente que sí. Entonces, Dios puede cambiar vidas. Ahora, Nehemías dice, vamos a edificar. Y dice, pero ¿y bueno, cuál es la base? ¿Sobre qué? Bueno, porque Dios está actuando. Porque la mano de Dios fue buena sobre mí. Si Dios nos bendijo hasta acá, ¿por qué no nos va a bendecir en el futuro? Si Dios está trabajando con ustedes, con los colaboradores, con los maestros, con todos los que están aquí en este cuerpo de Cristo en el hornero, ¿por qué no proyectarse más? Si Dios fue bueno hasta ahora y nos sostuvo hasta ahora, ¿por qué no ir por más? Y eso es lo que propone Nehemías. Bueno, también no le resultó fácil. Ahora, el 11, más oposición y confianza de Nehemías. El 11 es más oposición y confianza en Dios o confianza en Nehemías. El 2.19 y 20, ya terminamos. 2.19 y 20.
Acá se agrega uno más, ¿eh? No solo los hijos de Dios tratan de agruparse y tratan de unirse. Acá se agrega uno más. Pero cuando lo oyeron, Sanbalat Horonita, Tobías el siervo amonita, ¿y qué pasa? Ya se unió uno más, Gesén el árabe. Entonces, ¿qué pasa? A medida que se va haciendo realidad el proyecto de Dios, se va haciendo realidad la consolidación del frente opositor y de los enemigos de Dios. Y dice entonces, hicieron escarnio de nosotros, es decir, se burlaron, dijeron, pero ¿quiénes son ustedes? Y nos despreciaron diciendo, ¿qué es esto que hacen ustedes? ¿Se rebelan contra el rey? Entonces, lo primero que hace es calumniar y decir, guarda, que si ustedes levantan los muros es porque se quieren independizar y no depender más del rey. Y entonces, ¿qué pasa? Los calumnian. A mí me llama la atención cuando Jesús dice, oren por sus enemigos. Me llama la atención, porque a lo mejor uno puede tener la paciencia suficiente de soportar, de no tomar en cuenta, pero Jesús pide la milla extra, ¿no? Y me dice, no solo tenés que soportar, no solo tenés que mantener tu templanza, tenés que orar por el que te está agrediendo. Y acá dice que ellos, hay una respuesta contundente, y es el capítulo 2, el 11, y ya falta el punto 12 y terminamos. 2:19 y ahora el 20. ¿Cuál es la respuesta? Y en respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará. No dice yo tengo contactos en el palacio, no te metas conmigo, porque soy una persona influyente. Yo tengo contactos en el palacio. Nehemías tenía contactos en el cielo. Hay personas que manejan todo en base a influencias, conocen a quién tocar, qué resorte, qué esto, qué lo otro, y nosotros estamos muchas veces en desventaja, porque no estamos o no deberíamos estar en connivencia, en complicidad con el mundo. Ahora, Nehemías tiene su confianza y su contacto está justamente permanente con el Dios de los cielos. En respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará y nosotros sus siervos nos levantaremos, una afirmación poderosa, y edificaremos. Y dice, ustedes, porque ¿qué querían los otros? La mezcla. Primero querían hacer la obra todos juntos. Cuando le dijeron, no, los hijos de Dios por un lado y los que no son hijos de Dios por otro. Y él dice, nosotros vamos a edificar. Nosotros somos los hijos de Dios. Nosotros somos los ciudadanos del cielo. Y ustedes que rechazan, que odian la palabra de Dios o que rechazan el Evangelio, dice, no tienen parte, derecho ni memoria en Jerusalén. Y recordamos lo que dice en Apocalipsis capítulo 20 acerca de aquellos que rechazan y aquellos que desprecian el Evangelio no tendrán parte en la Jerusalén celestial. Y llegamos al punto 12. Recordemos lo que significa el éxito. El éxito significa emprender algo y obtener el resultado esperado. Lo que comenzó como un clamor ardiente día y noche, en el capítulo 1, termina entonces con una concreción. A veces pienso, ¿en qué parte de todas estas etapas me he quedado a lo largo de emprendimientos en la vida? Y digo, yo me quedé en el punto 4, yo me quedé en el punto 6, yo me quedé en el... Ojalá todos podamos llegar hasta el punto 12. Terminamos con esto. Termina la obra, o la obra se termina y Dios es glorificado. 6, 15 y 16, y terminamos. Fue terminado pues el muro, el 25 del mes de Elul, en 52 días. Lo que no hicieron en 80 años, se hizo en 52 días. Dios es poderoso. ¿Por qué? Porque, ¿qué dice el 6:16? Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, ¿qué pasa? Temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros. Hay tres actitudes, tres verbos. Dice, temieron las naciones que estaban alrededor de nosotros. Segunda cosa que sintieron los que estaban alrededor, dice, se sintieron humillados. ¿Por qué?
Porque primero los humillaron a los hijos de Dios. Como le dice Jesús a la iglesia de Filadelfia, yo voy a venir y voy a hacer que tus enemigos se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Los hijos de Dios muchas veces y permanentemente son humillados de distintas maneras, porque no consienten con la pecaminosidad de este mundo. Pero llegará el momento que, como aquí, cuando planeaban y cuando decían, esto no va a llegar a nada, dice que temieron porque se dieron cuenta que no era la obra del rey de Babilonia, que era la obra del Rey de Reyes. Y dice, se sintieron humillados. Los que habían humillado, ahora se sintieron humillados. Y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Ahora tenemos el capítulo 3, les cuento rápido un poquito cómo sigue la historia. Acá tenemos el capítulo 3, donde ahí se nombran 38, hay 38 nombres, porque Nehemías los conocía uno por uno, donde están los que no quisieron colaborar, los tecoitas en el 3.5, estaban los que hicieron la obra, y Baruch, que fue muy fervoroso para hacer la obra, que es el ejemplo del cristiano. Y después tenemos, varias cosas que van sucediendo, que requieren esfuerzo, dedicación, insomnio, porque tenían que vigilar de día y de noche. Ahora, ¿cuántas personas, habiendo hecho semejante obra de arquitectura en oposición, se llevarían toda la gloria? Yo cuando veo los deportistas que son idolatrados al extremo, ¿no es cierto?, que les hacen así, hay gente que es talentosa y que merece el reconocimiento. Ahora, idolatrar a un deportista o idolatrar a una persona, o a quien sea, es propio del ser humano. El cristiano verdadero, el que ama a Dios, desgastó su vida, dedicó su tiempo, pero no dice, yo hice esto, yo hice lo otro. No, dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. Por la gracia de Dios llegué hasta acá. Por el poder de Dios pude mantenerme sin vergüenza para el Evangelio, sin avergonzar el Evangelio, sin pecados que avergüencen el Evangelio. No por mi propio poder, no por mi propia capacidad, no porque he sido un estratega bárbaro, no porque he sido un ideólogo bárbaro, no porque moví todos los hilos y se logró. Nunca se atribuye Nehemías el reconocimiento a él. Se ven, por lo menos hemos contado 12 oraciones en el libro de Nehemías. 12 oraciones. Él siempre ora, pide a Dios, y cuando la cosa se concreta le da la gloria a Dios. Y dice, termino con esto, se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios, no por el líder, ahora esa palabra es muy común, el líder y los líderes y todo depende de los líderes. Y acá dice, conocemos y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Poner los 12 puntos, no lo vamos a ver de nuevo, si no me van a invitar más. Poner los 12 puntos entonces. Primero, plantea una meta clara. Segundo, pone fecha de inicio, finalización. Tercero, prevé, vive con los pies en la tierra, que habrá problemas. Cuarto, calcula el costo. Es muy lindo servir al Señor. Voy a renunciar a mi trabajo. Bueno, ¿de qué vas a vivir? Calcula el costo. Quinto, reconoce a Dios como el autor de todo. Recordemos, eso es cuando el rey le concede las cosas. Recibe más de lo esperado. Séptimo, aparecen Sanbalat y Tobías. Nace la oposición. Octavo, espera el momento de comenzar. Mi señora me va a decir, aplícalo en tu vida. Noveno, evalúa la situación por sí mismo. Esta es una cosa que no hemos ahondado, pero es importante. La observación y la evaluación por uno mismo. En este punto, ahora un segundito nada más, permítanme. Llegamos a la iglesia o llegamos a un trabajo, llegamos a una escuela, llegamos a un lugar. Se acerca Juancito de este lado y se acerca Pedrito de este lado. Y Juancito te dice, mira, este es un trabajo bárbaro. Y Pedrito dice, no, este es un trabajo horrible. Ya vas a conocer lo que es esto. Y muchas veces, cuando alguien se acerca a una iglesia, tenés un grupo que te dice, esto es maravilloso, esta es la iglesia donde me siento feliz. Y otro grupo te dice, no sabés lo que es esta iglesia, es así, así, así. Ahora, lo inteligente de Nehemías es que no se quedó con lo que le habían dicho.
fue y observó por sí mismo. Y es algo muy importante. Cuando te digan algo, no le creas al primero que te lo dice. Observa por vos mismo. Cuando te hablen mal de alguien, no te sumes a ese encono. Observa si esa persona realmente ha actuado mal o no. Y dice en el punto 9, y termino con esto, dice, evalúa la situación por sí mismo. No dice, bueno, me contaron. No, dice, voy a ir a ver. Después el 10 convoca al pueblo, propone un cambio basado en su testimonio. El 11, más oposición, Sanbalat, Tobías y Gesem el árabe. Y el 12, la obra se termina y Dios es glorificado. Si ustedes notan en todo el proceso, cuando se pide el éxito, todo se busca para la gloria de Dios. Concede éxito a tu siervo para que tu nombre sea reverenciado. Termina la obra y dice, el nombre de Dios ha sido glorificado. Así es el modelo escritural de cómo comienza algo que es un sueño para Dios y cómo se llega a la concreción, y toda la gloria es para Dios. Que así sea. Amén.